Bueno, pues nada, ahí arrancamos el programa con Manolo Monereo, que como antes le comentaba, ya estaba con nosotros, es politólogo, analista, y a mí me encanta hablar con él, pues siempre tiene una visión general y nos marca un poco el norte de cómo están o cómo pueden estar las cosas. En esta ocasión vamos a hablar con él porque se cumplen justamente los 50 años de la Marcha Verde marroquí. Vamos a recordarla un poco, a analizar un poco cuáles eran las circunstancias que la motivaron y un poco pues la auténtica y triste realidad de ahora. Manuel, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Pues aquí andamos en la brega. ¿Tú sabes lo que significa la brega en el mundo canario? No. En la brega es en la lucha, es un término de la lucha canaria, en la brega. Como hubo muchos andaluces que terminaron en Canarias, y te puedo decir que mucha parte de vuestro lenguaje es parte también del nuestro, es decir, de la significación de las palabras, y una de ellas es estar en la brecha, estar en la lucha. Sí, parecida exactamente. Bueno, Manolo, ¿qué me cuentas? 50 años han pasado de esta triste historia, ¿no? Y con final cada vez peor, ¿no? ¿Cómo lo ves? Eso además yo lo viví. Cuéntame. Sí. Claro, yo tengo ya 75 años, y aquel tenía 25 años. ¿Y cuándo fue exactamente la fecha? ¿Cuándo fue? Pues, Era la enfermedad de Franco, ¿verdad? Sí, Yo estaba en la cárcel. Yo estaba en la cárcel. ¿Tú estabas? En la cárcel. ¿En la cárcel? Claro. Cuéntame, coño. A ver, ¿cómo Yo fui detenido en septiembre. Sí. En septiembre de 1975. Sí. Y entonces estuve 10 días en comisaría. Por primera vez en la historia de Granada, creo recordar, un juez procesó a la policía por tortura, en mi caso, y se puede decir, bueno, que yo lo viví muy en primera persona, ¿no? Como parte de un escenario global, ¿no? Que era el escenario de la crisis del franquismo. ¿Y lo tuyo fue por un tema militante o Sí, un claro, tema político? Yo era dirigente del Partido Comunista de España en Granada. Y entonces fui detenido en septiembre, el 1 de septiembre, y luego me soltaron por una serie de cosas que muy largas de explicar. Me soltaron en noviembre, unos días antes de que Franco muriera, ¿no? Entonces, todo eso lo viví en primera persona y con mucho compromiso, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿Y miedo, Manolo? ¿Eh? ¿Y miedo? Bueno, el miedo siempre lo teníamos. Lo que pasa es que para ser del PC no había que tener miedo, pero controlarlo. Entonces nosotros teníamos miedo. ¿Cómo no íbamos a tener miedo? Claro, miedo a que te dieran paliza, a que te estuvieran... No, ¿y qué iba a pasar? Porque estaba ya Franco ya fatal y todo el tema, ¿no? Sí, pero eran terribles. Los franquistas estaban muy nerviosos, la brigada político-social estaba muy nerviosa, y entonces en esa época estaban terriblemente nerviosos porque tenían, por un lado, la convicción de que ellos creían, ay madre mía, ellos creían que el cambio de régimen se podía producir, y cuál sería la valoración que el nuevo régimen haría de ellos, de la brigada político-social, la brigada de torturadores profesionales y de canallas que gozaban con la tortura. Esto hoy ya no se sabe, ¿no? Todo esto hoy es parte de una historia. Pero igual ese ha sido el grave problema, el no haberlo expuesto, ¿no? Porque los torturadores fueron amnistiados junto conmigo. Los que me torturaron a mí fueron amnistiados conmigo. Claro. Eso marca mucho a toda una cultura política, ¿no? Entonces eso hizo que durante años estaba feo hablar de tortura, estaba feo hablar de la brigada político-social, estaba feo de hablar de la represión y cómo el franquismo fue una represión salvaje en una primera época, luego más tenue porque perdieron lo suyo, que eran los fascistas alemanes e italianos, y luego tuvieron que, de alguna u otra manera, dulcificarse
tuvieron que amainar su predominio, pero eso fue siempre acompañado de tortura, fue acompañado de cárceles, fue acompañado de palizas, fue acompañado de una sistemática represión con el partido que era el que existía, no solo, pero era el que existía realmente, que era el Partido Comunista de España. Vale. Mira, ese tema es un tema para tratarlo. Cuando nos estemos acercando el día 20 te voy a llamar y lo hablamos más en profundidad, porque si ahora nos vamos, para no echarnos fuera un poco del tema que teníamos. Pero es muy importante este contexto, porque este contexto es el que explica la traición que hizo el gobierno de Franco, al pueblo saharaui. Es decir, la traición que el gobierno de Franco, con algunas personalidades muy importantes como Solís, que fueron negociando con Marruecos. O sea, había un momento, una coyuntura, el rey de Marruecos era un tipo muy inteligente, muy capaz, que en un momento determinado vio la fractura que se producía en la crisis del franquismo. Entonces aprovechó esa crisis del franquismo para lanzar la marcha verde y ganar posiciones en esa marcha verde. Entonces, ten en cuenta cosas que no se saben. Primero, no podíamos usar los aviones norteamericanos. Es decir, los aviones norteamericanos no podían ser usados contra el rey de Marruecos, contra Marruecos. En segundo lugar, la Unión Europea estaba con el rey de Marruecos, porque estaba a favor del rey de Marruecos, Francia. Claro. Y en tercer lugar, España estaba viviendo una crisis política de enorme magnitud. Entonces, en ese contexto, claro, que es muy parecido al que hay hoy, dicho sea de paso, es donde se jugó el destino del pueblo saharaui. Claro, había un conflicto previo, que era un conflicto bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y con un problema en medio, ¿no?, que era el conflicto entre Marruecos y Argelia. Si te fijas bien, es como una cebolla, ¿no? Tienes que ir quitando las placas, ¿no?, ajá, de la cebolla. Entonces te encuentras por un lado un problema real, que era que Marruecos sabía perfectamente que su futuro como país dependía de el Sáhara. En segundo lugar, había un problema geopolítico, que era el enfrentamiento con Argelia. En tercer lugar, estaba el posicionamiento claro, diáfano, de la Unión Europea y de Estados Unidos con Marruecos. Y en cuarto lugar, la crisis del franquismo. Eso es lo que explica. Es que coincidió todo, ¿no? Claro. No coincidió todo, coincidió un rey que defendió los intereses de su país, que era Hassan II, y que lo hizo a su manera, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Y qué ocurre? Que la élite franquista se plegaron a esa posición y la aceptaron. Había un club, no sé si se recibió dinero o no, eso nunca lo sabremos ya, pero había un lobby pro-marroquí en el gobierno de Franco. Ten en cuenta que Franco había perdido a Carrero Blanco en el 73, si mal no recuerdo, y que luego Franco murió el 20N del 75. Entonces, en esos 2 años, el gobierno de Franco fue un gobierno que se movía según el viento, con un Franco que estaba prácticamente desahuciado y con una guerra interna en la casa de Franco, que esa guerra interna llevó a Arias Navarro a la jefatura del gobierno. Curiosamente, el mismo Arias Navarro fue el ministro del Interior cuando asesinaron a su jefe de gobierno. Y le dieron un premio, que fue hacerlo jefe de gobierno a él, premiarlo, porque, lo voy a decir un poco irónicamente, porque consiguió que mataran a Carrero Blanco. En esa historia es donde estamos. Es decir, si no se ven esas placas, esas cubiertas
que de una u otra manera, como una cebolla, se iban abriendo, no entendemos lo que estaba ocurriendo en aquella época y no entenderemos lo que está ocurriendo ahora, que es bastante parecido. Es tremendo, es tremendo. Al final, si miras para atrás, van encajando las cosas, ¿no? Claro, porque encajan lo que es O sea, el problema del nacionalismo español que Franco encabezó era un nacionalismo, ¿cómo te diría?, trufado, era un nacionalismo artificioso, era un nacionalismo que no era tal. Es decir, Franco nunca defendió los intereses nacionales de España. Defendió los intereses nacionales de su régimen, que él consideraba que era España. Entonces, en ese contexto... Bueno, pero de alguna manera esa misma filosofía continúa hoy en día, pensando que España es una. Claro, no es solamente que es una, que es la suya, sí, exacto, de España, sino algo mucho más importante, su dependencia de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Sí, el régimen de Franco se salva en gran medida porque cuando llega la Guerra Fría y Estados Unidos jugaba a fondo a esa Guerra Fría, Franco le era útil y Franco se vendió a los norteamericanos para perpetuar su régimen. Claro, la idea de Franco es que su régimen era España, pero eso es como ahora, ¿no? Sí. Si vivimos en una filosofía donde cada cual se apropia de la verdadera España, que por regla general esa verdadera España no tiene nada que ver ni con la democracia, ni con las libertades, ni con los derechos sociales, ni los derechos del pueblo trabajador. Y eso fue lo que ocurrió en España desde el acuerdo con Estados Unidos para las bases, que todavía dura, el acuerdo el plan de estabilización del 57, que nadie sabrá lo que es, y luego todos los acuerdos con la Unión Europea que de una u otra manera consintieron que Franco perviviera su régimen con una idea, ¿no? Que el enemigo era la Unión Soviética y que España no podía caer nunca en el lado democrático porque el peligro de un lado democrático es que estuviera con la Unión Soviética. Y eso fue toda la política internacional de Francia, la política internacional de Alemania, la política internacional de lo que era la Unión Europea en aquella época, el mercado común, y sobre todo la política de Estados Unidos. Y en esa estábamos, y por cierto... ¿Y cómo es posible, Manuel, cómo es posible que hayan pasado 50 años? 50 años, ¿no? En la que el pueblo ha tenido que, claro, totalmente dividido. Hay una parte que está en el Ayun, pero la otra gran parte está en los campamentos de Tinduf, en Argelia, ¿no? Sí, primero porque ya ha cambiado mucho el mapa. ¿Por qué? Marruecos, igual que Israel, en esto hay una alianza estrecha entre la política de Marruecos con el Sáhara, con la política de Israel sobre Gaza, sobre todo Gaza. Es una política de colonialismo por asentamiento. Entonces lo que ha hecho Marruecos, con mucha inteligencia, porque nunca hay que subestimar a Marruecos, lo que han hecho ha sido trasladar parte de las poblaciones al Sáhara. Colonizar, ¿no? De alguna manera. Claro, colonizar la zona, generar beneficios para esas poblaciones y para el conjunto de Marruecos a través de las enormes riquezas del Sáhara, y desde ahí jugar un papel fundamental. Entonces, el gran problema que tenemos nosotros es que este gobierno, tú me lo vas a permitir que lo diga, cumple el mismo papel que el gobierno de Franco, no en la cuestión del Sáhara, sino en la cuestión del reordenamiento del norte de África y específicamente del Magreb. ¿Qué es lo que se olvida? O sea, este gobierno es muy hábil porque te pone elementos que son positivos, ¿cómo no? Pero luego esos elementos positivos legitiman los elementos negativos. Por ejemplo, nadie va a saber que este gobierno, que es el más de izquierda de la historia del mundo, este gobierno está haciendo el mayor programa de rearme de la historia de España.
y un rearme a beneficio de Estados Unidos y la estrategia de la OTAN. ¿Por qué no lo hacen? Primero porque hay una derecha ultramontana que lo ataca y los legitima por su ataque, y por otro lado porque cojan el tema de Gaza. Pero cogen el tema de Gaza como podían coger cualquier otra cosa que lo legitimen. Pero ¿qué han hecho realmente por Gaza? Nada. ¿Y qué han hecho por Sáhara? Nada. Y no harán nunca nada. Simplemente es postureo, capacidad para moverse entre dos aguas y decir, estamos en contra de Trump, estamos en contra de Netanyahu porque defendemos... Bueno, pero nunca se habían dado las condiciones, o sea, o nunca habían puesto la carta sobre la mesa como lo que hizo Sánchez, o sea, que siempre a lo largo de tantos años, bueno, ya también Felipe González en su momento dijo aquello. Porque Sánchez está de acuerdo con la política internacional de Estados Unidos en la zona. Claro, pero digo que hasta entonces, pues siempre todo estaba como ahí en mitad de las cosas, sin definir, no sé qué, no sé cuánto, pero ya se definió. Ellos llegaron y definieron todo porque hay algo más importante para nosotros que el Sáhara, que es la reordenación del espacio del Magreb. Y esa reordenación del espacio del Magreb consolida al Reino de Marruecos como el Estado dirigente y gendarme de la zona. Y por eso lo que ha hecho Pedro Sánchez es mucho más grave que solo hablar de Sáhara. Lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido subordinar los intereses nacionales de España, lo digo con claridad meridiana, a los intereses estratégicos de Estados Unidos, que están al servicio de la monarquía alagüita, que lo hacen muy bien, que defienden sus intereses a fondo, y que eso pone en cuestión toda nuestra política en el norte de África, que a su vez pone en cuestión nuestras relaciones con Argelia, y que a su vez eso pone en cuestión elementos sustanciales de la defensa de los intereses, no solo en el Magreb, sino sobre todo en el Sahel, que es un lugar clave. Y sobre todo pone en peligro, que yo creo que es un peligro tan evidente como que nadie habla de él, que es Ceuta y Melilla, y derivadamente, una vez que se consolida la situación en el Sáhara, el problema del archipiélago canario, que se encuentra en una situación excepcional porque, no lo olvidemos, un elemento fundamental de los próximos 20-30 años es la emergencia de África como una gran potencia económica, demográfica y, por cierto, expulsando por miles el número de migrantes. Manolo, una cosa ya para finalizar, que se nos fue el tiempo. Realmente, a mí me da la impresión estás planteando una situación, da la impresión de que estamos viendo, no sé, una partida de ajedrez, estamos viendo cómo se está moviendo la reina, pero has hecho un análisis de cómo están las diferentes figuras y fichas a lo largo de la partida. Y claro, igual el foco está en lo del Sáhara, pero realmente es todo ese norte de África, ¿no? Claro, porque el Sáhara es... ¿Cómo te diría? Es un alfil, hablando de ajedrez, es un alfil que se le entrega a Marruecos. Para que Marruecos haga la política que Estados Unidos quiere que se haga en la zona. Mira, Manolo, ya que se nos fue... Lo que queda en peligro es el archipiélago canario, que va a tener que tomar una decisión enorme para Canarias, que será el archipiélago canario un gigantesco portaaviones de la OTAN contra una África que emerge, o será el archipiélago canario un territorio de cooperación igualitaria por la paz y el desarrollo de África. Ese es el gran problema que tiene la isla. Y ese es el problema que no se discute en las Islas Canarias. En su momento ya el pueblo canario, por ejemplo, con la OTAN, ya dijo que no, pero claro, eso no sirve absolutamente de nada, ¿no? Pero eso como tú sabes, que eso es poesía, ¿no? Claro, eso es poesía totalmente. Pero poesía con este gobierno que es de los más de izquierda de la historia mundial.
porque ya verás pero cuando llegue yo la me derecha. acuerdo de la frase de Felipe González en Tinduf, ¿no? De que diciéndole que nunca abandonarían al pueblo saharaui y tal y que igual. Pero como la vida ha demostrado que Felipe González, como demuestra cada día, es un señor que tiene pocos principios pero muy flexibles. O sea que no tiene ninguno. No tiene ninguno. Manolo, ya para finalizar, ahora sí. Mira, ¿cómo crees tú que va a afrontar el pueblo saharaui esta historia ahora? Pues Las ayudas cada vez son menos. lo tiene muy difícil, es que lo tiene muy difícil, mueva por donde. Tú tienes que es tremendo, comparar, ¿no? siempre que compare el pueblo saharaui está en una fase previa al pueblo gazatí. Sí. No digo que sean condiciones iguales, pero tienes que compararlo. Sí, ahora mismo ya está consolidado un poder en el Sáhara, gracias a la habilidad y a la inteligencia del gobierno marroquí, que siempre se acaba subestimando a los marroquíes, no sé por qué, porque nos dan sopas con onda cada 2 por 3, y hay un gobierno consolidado, hay una población marroquí que se asienta en la zona, hay intereses estratégicos que tiene Marruecos con Estados Unidos, con Francia y con la Unión Europea, y luego todo eso lo consagra el gobierno más de izquierda de la historia de España, con el gran Pedro Sánchez. Entonces, todo eso lo que pone en peligro ya no son los intereses del pueblo saharaui, lo que pone en peligro es los intereses del pueblo español. Ya. Pero ¿y ellos? ¿Tú crees que pueden continuar en Tinduf? ¿Tú crees que es muy difícil? Es que muevas por donde muevas está muy difícil, ¿no? Claro, y sobre todo después de la declaración del Consejo de Seguridad, pues lo tienen todavía mucho peor, porque ahí prácticamente demostró que Marruecos no tiene oposición. Total. Se ha ido ganando en esta jugada de ajedrez. O sea, ten en cuenta que Marruecos está ahora, ya firmó lo que es el Tratado de la Paz de Abraham con Israel, y Marruecos es una pieza clave también en las relaciones de Israel con el norte de África y con el Magreb. Entonces, de alguna manera, Marruecos, en este mundo que está emergiendo, se ha situado perfectamente en un nudo de alianza en el que están Estados Unidos, está Francia, está la Unión Europea y ahora España. Sí. Entonces, ten en cuenta que mañana se puede cargar el gobierno de Marruecos, Ceuta y Melilla, simplemente haciendo una cosa simple, que es dejar de vigilar la llegada de migrantes. Entonces, de pronto aparecen miles de migrantes que quieren entrar en Ceuta. Sí, bueno, como lo que han hecho 3 veces, sí, total. Sí, pero fíjate que eso es la marcha verde bis. Sí, deja a miles de migrantes que lleguen allí. Es verdad. ¿Y qué va a hacer la Guardia Civil y la Legión? En realidad se vuelve a repetir la historia, si te fijas, ¿no? Y se vuelve a repetir. Claro. Y ese es, para mí, una de las salidas que tiene este conflicto, que es cuando le parezca bien al Reino de Marruecos, que por cierto tiene ahora una dura transición porque tiene un conflicto social interno importante y un rey decrépito que tiene muchas dificultades de pervivencia, pues en este momento Marruecos está viviendo un momento de transición muy difícil, mucho más complicado de lo que se ve desde aquí, y en ese momento de transición yo creo que vamos a entrar muy rápidamente en momentos cruciales. Ya. Y que cuando sea entronizado el nuevo rey, verás que la primera cosa que dirá es Ceuta y Melilla. Pero vamos, sin ningún tipo de duda. Manolo, seguimos hablando del tema. Que te vaya bien y que tengas suerte. Venga, Manuel, un abrazo. Gracias por haber estado en el Rompeolas, ¿vale? Otro día te llamo. Gracias. Chao. Bueno, un pequeño alto en el camino, un poco de publi y continuamos con la segunda parte del programa. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez.